Bien, vamos entonces a retomar con nuestro encuentro con la historia. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Urrego. La titánica lucha por la nueva democracia en Colombia. 50 años de fundación del Partido del Trabajo de Colombia, PTC. Conversatorio con Miguel Ángel Urrego Ardila, doctor en Historia y profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de México. Buenos días a todas y a todos los seguidores de Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Hoy realizaremos una entrevista al profesor Miguel Ángel Urrego Ardila, autor del libro Historia del Maoísmo en Colombia, del MOEC al MOIR PTC 1959-2015. Muy buenos días, profesor. Cuéntenos cuál es la relación histórica entre el MOEC y el Partido del Trabajo PTC. Bueno, gracias por la invitación. En 1959, Antonio Larrota y otros activistas políticos de la naciente izquierda en Colombia crearon el MOEC, Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino, con el claro propósito de crear una organización de tipo foquista, una organización guerrillera. El MOEC intentó crear en varias oportunidades frentes armados en diferentes regiones del país, en el Urabá, en los llanos orientales, etc., y fracasó estrepitosamente. Y luego se dedicó a implementar prácticas como el secuestro, el asalto bancario y el terrorismo. Dentro de esta organización militaba Francisco Mosquera, uno de sus dirigentes más importantes, y él empezó un proceso de revisión, de reestructuración del proyecto político, buscando la creación de un partido marxista-leninista, buscando la conformación de una nueva organización con unas nuevas orientaciones ideológicas, políticas, etc. En 1965 dio el debate interno en el MOEC a través de un documento que se denominó Hagamos del MOEC un auténtico partido marxista-leninista. A raíz de ese debate, el MOEC se divide en dos sectores, unos que continuaron con el proyecto insurreccional y otros, los que siguieron a Francisco Mosquera, que buscaron la creación de este partido. En el 9º pleno del MOEC, realizado en el municipio de Cachipaye, en Cundinamarca, el 1 de octubre de 1970, el MOEC se transforma en Partido del Trabajo de Colombia. En esa reunión se discuten su organización interna, sus estatutos, y a partir de entonces Mosquera empieza a crear un nuevo proyecto político, el Partido del Trabajo de Colombia. ¿Cuál es la relación existente entre las denominaciones PTC y MOIR? El movimiento sindical venía luchando a lo largo de la década del 60 por la conformación de una central independiente de las centrales patronales de UTC y CTC. Ese proyecto inicialmente se consolidó a partir de los frentes sindicales que el Partido Comunista orientaba, y el Partido Comunista, estimuló la creación de la CSTC. Pero el resto de la izquierda, que estaba en una larga pugna ideológica y política con el Partido Comunista, que no aceptó esta orientación y buscó crear su propia organización sindical. Esa organización sindical se denominó en 1969 MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario MOIR. Y esta organización, este frente sindical que agrupaba, repito, a las diversas fracciones de la izquierda, impulsó en 1970 la realización de un paro nacional de trabajadores, pero al interior de la organización hubo un debate entre si el paro se debería realizar antes de las elecciones del 19 de abril de 1970
o después. Como era frecuente en aquel entonces, la mayor parte de la izquierda o la totalidad de la izquierda, con excepción del Partido Comunista, era abstencionista. Por eso se inclinaron por realizar el paro antes de las elecciones como una manera de rechazar el proceso electoral. El sector de Mosquera, que en ese momento todavía se denominaba MOEC, impulsó la realización del paro para después de las elecciones porque ellos preveían que iba a haber un fraude electoral, que no iban a permitir que la NAPO ganara las elecciones y eso generaba un ambiente favorable al paro. Como no se pusieron de acuerdo al interior del MOVER las diferentes tendencias, Mosquera se quedó realizando el paro prácticamente solo y tanto el gobierno como el resto de la izquierda comenzaron a referirse al partido de Mosquera como MOIR. Cuando se realiza el 9º encuentro del MOEC en Cachipay y se produce el cambio de MOEC a PTC, para el público, para el Estado, para las diferentes fuerzas políticas, la denominación a la organización que dirigía Mosquera era MOIR. Por eso hay esa confusión en los primeros años entre PTC y MOIR. Sin embargo, el nombre oficial de la organización que funda Francisco Mosquera era el de Partido del Trabajo de Colombia. Como no pudo realizar su congreso de fundación debido a que el partido era muy joven, no tenía una presencia nacional, le faltaba experiencia, siguió actuando con la denominación de MOIR. Esta confusión fue muy fuerte en los primeros años y finalmente se optó por seguirse trabajando con la denominación MOIR y hasta el año de 1998 en que a raíz no solamente de la muerte de Francisco Mosquera que había ocurrido en 1994, sino de grandes diferencias internas, el MOIR se divide en dos y a un lado queda el MOIR con su denominación clásica y al otro lado queda un nuevo sector orientado por Marcelo Torres que asume la denominación histórica del partido y por eso hoy encontramos un PTC. ¿Cuáles fueron los principales aportes políticos de los primeros años de existencia del PTC? Yo diría que hay tres grandes aportes en los primeros años de existencia del PTC. Me refiero al periodo que va de 1970 a 1973, que son, digamos, los primeros años de vida de esta organización política. El primero es que plantea un debate muy profundo, muy fuerte contra el foquismo, contra la guerrilla y el uso de la violencia en política. Esto obedeció al hecho de que Francisco Mosquera, al reflexionar sobre la historia de Colombia, entendió que el país no podía optar por una opción armada debido al enorme rechazo de la población, al hastío que sentía la población ante los hechos de sangre debido a la larga experiencia de la violencia en Colombia, el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Y por otra parte, porque su visión de maoísta lo llevó a adoptar una consigna muy importante en la tradición maoísta, que es la de servir al pueblo. Y eso pues lo obligó prácticamente a rechazar cualquier actividad que lesionara a la población. Por eso se rechaza el terrorismo, el secuestro, la lucha guerrillera, etc. El segundo gran aporte es que en 1972 rompe con toda la izquierda existente en aquel momento, con la excepción del Partido Comunista, y decide ir a elecciones, participar en elecciones, buscando una serie de instrumentos políticos muy importantes. El primero es la conformación de un gran frente político y social en el cual participen todos los sectores de la población. El segundo es
la conformación de un programa nacional democrático, y el tercero es, digamos, la presencia de la organización a nivel nacional. Esto fue una ruptura muy importante, haber roto con el abstencionismo, y eso se realizó, repito, en 1972. Y finalmente el tercer gran aporte de los primeros años de vida del PTC fue el haber dirigido el principal movimiento estudiantil hasta ese entonces, el movimiento estudiantil universitario de 1971, en el que planteó la necesidad de la lucha por la ciencia, la cultura y una construcción de un proyecto universitario acorde a las necesidades de la nación. El PTC, a través de su organización juvenil, la Juventud Patriótica, dirigió este movimiento y logró cosas muy importantes: la transformación del Consejo Universitario, la conformación de un proyecto de programa mínimo de la lucha a los estudiantes y la creación de una organización. Otro logro importante fue la conformación de un cogobierno en las universidades nacional y de Antioquia. Entonces, estos son tres de los principales aportes de primeros años de vida del PTC. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos el informe de Miguel Ángel Urrego acerca de lo que fue la histórica y titánica lucha en el sindicalismo del PTC.